10:02 de la mañana y nos vamos raudamente al contacto telefónico porque necesitamos salir un poquito del escenario local para mirar un conflicto que se desató en estos últimos días que tiene consecuencias globales. Estamos hablando de lo que ha decidido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al gobierno de Benjamín Netanyahu, una ofensiva militar directa contra la República Islámica de Irán. Y todo esto que está sucediendo tiene un trasfondo sobre el que queremos hablar. Para eso está con nosotros el periodista, escritor y especialista en política internacional Mariano Saravia, a quien saludamos y también agradecemos muchísimo el contacto. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Susana, ¿cómo estás? Buen día para vos, para todas y todos. ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, seguimos estando muy bien más allá de todas las cosas que van sucediendo. Mariano, primero que nada, te pregunto para ir bien al hueso, ¿se está haciendo realidad el sueño de Israel en cuanto a hegemonía política y a hegemonía religiosa en Medio Oriente? Bueno, es un viejo sueño de un proyecto colonialista que se llama sionismo, ¿no? Y cuyo resultado es el Estado de Israel, tal como está, ¿no es cierto? Podría ser distinto. No es que sea imposible la existencia de un Estado de Israel, pero tal como está planteado, sí, es como decís vos, y mucho más con un gobierno fascista como el de Netanyahu, claramente fascista, que pone a Israel en el lugar de un Estado paria, de un Estado fuera de la ley directamente, ¿no? Eh, Junto con Estados Unidos, por un montón de circunstancias. Este ataque contra Irán lo pone fuera de la ley internacional, de la ONU, de sus propias leyes internas. Si se va haciendo realidad o no, ahí lo tomaría un poquito más con pinzas, Susana. No sé, creo que las últimas noticias son bastante preocupantes para Israel. Estados Unidos, por ejemplo, ya perdió 3 cazas bombarderos por fuego amigo, pero también hay posibilidades de que misiles iraníes hayan impactado en algunos blancos militares del propio Estados Unidos, y también otros misiles han impactado y han hecho mucho daño en Israel, principalmente en las oficinas gubernamentales. Bueno, me parece que Irán no es Venezuela. Irán puede ser una complicación, pero sí es cierto que si ganaran esta guerra, Estados Unidos a Israel, ahí sí un poco se podría ir cristalizando lo que decís vos, una hegemonía, el sueño del gran Israel, que eso existe, ¿no? Lo ha mostrado el propio Netanyahu, un mapa donde Israel abarca grandes partes de Jordania, de Irak, incluso hasta Egipto, para el norte, para el este. Bueno, es una, y si no es una expansión territorial, por lo menos una hegemonía política, económica y militar en la región. Mariano, hablaste, bueno, has abierto varios frentes en todo lo que decís, como suele ocurrir, pero vamos por parte. ¿Qué pasa con el derecho internacional? Vos lo planteaste, está fuera de la legalidad esto, como lo estuvo lo que pasó con Venezuela, pero ¿qué está pasando de hecho con el derecho internacional en este momento en el mundo que no reacciona? Se bombardeó en plena negociación diplomática. Sí, sí, por supuesto. Nos fuimos a dormir el viernes con la noticia de que el lunes se reanudaban las negociaciones en Omán, y el sábado nos despertamos en guerra. Es una actitud totalmente desleal, fuera de la ley también, ilógica, loca. Bueno, podríamos catalogarla de muchas maneras, pero
Pero no es nuevo, Susana. Me parece que la ley internacional no existe o existe solamente en los papeles. La ONU está pintada, no existe, tal como pasó con su antecesora, la Sociedad de las Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo como una esperanza de que el nuevo orden mundial podía traer un poco de estabilidad y paz. Eso no sucedió nunca. La ONU nunca sirvió para nada. Ya en 1950 la guerra de Corea y después todo lo que pasó en Latinoamérica, en África, ni hablemos de Vietnam. Entonces, digamos, la comunidad internacional es como el barrio. El matón más grandote agarra trompada al más flacucho. Es como la esquina del barrio. Es lamentable, pero es así, es la ley de la selva. Entonces, por eso también uno entiende actitudes como las de Irán, que dice, bueno, yo necesito armarme porque la experiencia lo dice, el que no es fuerte no se respeta. Y por eso también la desesperación de Estados Unidos y de Israel de golpear a Irán y ponerlo de rodillas antes de que sea tarde, antes de que Irán tenga la respuesta militar que, por ejemplo, hoy tiene Corea del Norte. ¿Por qué no se meten con Corea del Norte? Porque ya la tiene la respuesta militar. ¿Por qué no se meten con China? Bueno, con Rusia directamente. Con Rusia se meten usando a los pobres ucranianos, pero no se meten directamente. Con Irán lo tienen que hacer antes de que sea tarde. Esa es la situación. ¿Qué rol juega en todo esto el asesinato? Si es verdad que murieron, aparentemente Teherán lo habría confirmado, pero viste que en esto los medios también, depende de dónde leas, encontrás una noticia u otra del Ayatollah Ali Khamenei, no sé si lo he pronunciado bien, pero el líder supremo de Irán, la muerte de él, ¿qué rol juega en esto? Puesto en esos términos del más fuerte y acá aparentemente Estados Unidos e Israel en una lucha un poco más de par a par, no tan desigual como la que plantearon con Venezuela. Bueno, en principio sí, parece que es verdad. Yo sigo mucho a Hispan TV, que les recomiendo a la audiencia de Al Toque que pueden entrar por internet. Hispan TV es la televisión iraní y tiene servicios en castellano y bueno, ellos mismos lo reconocen. Ha habido grandes manifestaciones para despedir al líder supremo de la revolución, Rusia Today también, bueno, pero principalmente los medios de Irán. Es muy grave, es muy grave porque eh, primero esto, la muestra de prepotencia, fuerza e ilegalidad, porque no había habido ninguna provocación de Irán. De hecho, podríamos decir, y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, un historiador israelí que se llama Avi Shlaim, que es muy crítico del propio Israel, y él dice que Irán, por ejemplo, no tiene armas nucleares, Israel tiene entre 70 y 400 armas nucleares, Irán deja que los inspectores internacionales supervisen el programa nuclear, Israel no deja, Irán suscribió el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, Israel no, Irán nunca atacó a ningún vecino, Israel se ha cansado de atacar a vecinos. Bueno, esto es una muestra más de esa prepotencia, pero también es una muestra de la de la ignorancia de Occidente, de la ignorancia, de la brutalidad. Son brutos. Brutalidad no solamente por la fuerza bruta, sino porque son brutos, son ignorantes los líderes occidentales. Siempre lo han sido. No saben nada de Oriente, no saben nada del mundo islámico, no saben nada de Irán, del mundo persa. No saben. Entonces no pueden entender la gravedad de haber matado al ayatolá. ¿No? Esto no se puede comparar. Nadie en Río Cuarto puede llegar a entender. No es como que te maten a tu presidente, es mucho más. Es un régimen teocrático donde la inmensa mayoría de los iraníes y las iraníes está sosteniéndolo.
Lo que pasa es que hay una campaña de tergiversación y mentiras que lleva décadas, por ejemplo, en torno a la mujer. No hay mujer más relevante en su rol social en el mundo islámico que la de Irán. Y por eso es tan grave lo que han hecho de matar al líder supremo. Por supuesto que eso lo único que hace es cohesionar más a la nación iraní y a la gente con su gobierno y bueno, habrá otro líder que lo reemplazará. Pero yo creo que no se dan cuenta ni Netanyahu ni Donald Trump lo que han hecho. Y en esto de no darse cuenta, ¿crees que la escalada iraní puede llegar a llevar las cosas a una guerra sin precedentes? Mira, uno por ahí ve las cosas como eh, tiende a simplificar un poco y también a verlo como un partido de fútbol o como una pelea de boxeo. Entonces uno dice, ¿por qué no le devuelven y esto y lo otro? Y uno desde el- desde la distancia, ¿no es cierto? Y desde el desconocimiento también puede llegar a decir, ¿por qué no se meten los chinos y por qué no se meten los rusos? Si pasara eso, realmente sí estaríamos frente a una guerra mundial, ¿no? Yo creo que ya hoy, sin que pase eso, estamos frente a una guerra regional de características, digamos, nuevas y de consecuencias impredecibles, porque Irán está atacando a Bahrein, Irán está atacando a Emiratos Árabes, a la misma Arabia Saudita, por ahora en blancos y en objetivos militares yanquis, son todos países del Golfo Pérsico aliados a Estados Unidos y también aliados vergonzosamente a Israel. Lo está atacando, no solo, pero también ha atacado algunos hoteles, algunos aeropuertos, con lo cual, este, digamos, todo pende de un hilo. Mm. Esos países ya le habían dicho a Estados Unidos, por favor, no se meta en esto porque nos va a involucrar a nosotros. Y le están pidiendo ahora que pare a Donald Trump. Pero en cualquier momento ellos también van a responderle a Irán y eso va a estallar, es un polvorín, digamos, ya estamos en una guerra regional. De ahí a que se transforme en una guerra mundial y bueno, hay un paso. No, y además que una guerra que ya se ha cobrado vidas inocentes. Sí, sí, más de 500 vidas, sobre todo de civiles en Irán. Eh, Israel bombardeó una escuela de niñas en el sur de Irán, uno más de sus crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Bueno, podríamos, en el caso de Palestina, podríamos también hablar de genocidio, ¿no? Israel, por eso digo, Israel es un estado asesino, un estado junto con Estados Unidos, son estados genocidas. Eh, sí, en ese sentido, no, tampoco sorprende, ¿no? Y que quede bien claro que nada de esto es antisemitismo, ¿no? Porque si uno acusa a Estados Unidos de ser un Estado asesino y genocida, no está acusando a los cristianos, ni cristianos católicos, ni cristianos protestantes. Si uno acusa de la misma manera al Estado de Israel de ser lo que es un Estado genocida, no está para nada acusando a los judíos, ni a la religión, ni nada de eso. Aprovechando este planteo que haces, que me parece importantísimo diferenciar también la decisión de los gobiernos de lo que pasa al interior de estos países, ¿cómo ves el apoyo en Estados Unidos, en Israel mismo? Ahí se complejiza un poco más respecto de estas decisiones. Bueno, ahí tampoco, también hay una distinción para hacer. Lo que yo hice recién fue distinguir con la religión o con el pueblo judío. Sí. Porque yo tengo muchos amigos judíos en Córdoba que, que son absoluta y totalmente críticos del Estado de Israel y siempre me invitan a dar charlas y en Buenos Aires también, bueno, en todos lados. En todo el mundo hay muchos judíos críticos. Acabo de mencionar a Slime, Avi Slime, Sí. ¿no? Búsquenlo. O Ilan Papé, que tiene muchos libros, Limpieza étnica de Palestina, etcétera, etcétera. Bueno,
Pero ya si me preguntas sobre la situación interna, tanto en Estados Unidos como en Israel, ahí hay que hacer una distinción. En Estados Unidos empieza a haber discrepancia, disidencia, hay mucho enojo y mucho miedo y enojo con Donald Trump, y estaba viendo que ayer y anteayer hubo manifestaciones en contra de la guerra, ¿no? De hecho, el Partido Demócrata está criticando abiertamente esta guerra y la está catalogando de una guerra ilegal, lo mismo que estamos haciendo nosotros en esta radio. En cambio, en Israel es distinto. En Israel todos los partidos de la oposición, salvo el Partido Comunista y la alianza que tiene el Partido Comunista, todos los otros partidos de la oposición han cerrado filas con el gobierno, vergonzosamente. Y la mayoría, lamentablemente digo, la mayoría del pueblo de Israel, de la ciudadanía, de los israelíes, que otra vez hay que diferenciar del pueblo judío, porque son dos cosas distintas, pero la mayoría de los ciudadanos israelíes sigue bancando este gobierno genocida. De hecho, por eso gobierna, porque lo votan, ¿no? Así que es lamentable eso. Para cerrar la charla, porque además tenés que ir a dar clases, lo sabemos, pero bueno, siempre que charlamos nos da ganas de seguir charlando. ¿Qué intereses concretos hay detrás de estas acciones ilegales, además de los económicos, porque esto tiene un fuerte impacto en el precio del petróleo, en la apropiación del mercado energético global, que no es menor, pero hay también motivaciones raciales atrás de esto. ¿Qué análisis haces de eso? Bueno, si hay algo racial, es producto de la ignorancia otra vez, ¿no? Me da risa porque la raza aria justamente surge de esa zona, del pueblo persa. Los arios, por historia y por origen, son justamente los persas, los iraníes. Eh, pero más que nada me parece que es una cuestión económica y política, ¿no? Golpear a Irán no solamente es todo lo que ya estuvimos explicando, de primero que nunca se entendió la revolución islámica. Vos fijate que la revolución islámica fue en el 79, plena Guerra Fría. En ese momento el mundo occidental, con cabeza cuadrada como somos los occidentales, no entendía nada que fuera por afuera de la izquierda y la derecha. Era la Guerra Fría en el mundo entero, un mundo capitalista dominado por Estados Unidos, un mundo comunista dominado por la Unión Soviética. Fuera de eso, los occidentales no son capaces de entender qué era esto de una revolución islámica. Era de derecha, era de izquierda. Nunca lo quisieron entender tampoco. Pero también me parece, respondiéndote a la pregunta, hay un tiro por elevación a China. Quedándose con el petróleo de Irán, quedándose con la matriz energética mundial, lo que están haciendo es atarle las manos a China, que es el gran competidor de Estados Unidos. Eh, Eso desde el punto de vista de Estados Unidos. Y desde el punto de vista de Israel, es el proyecto colonialista del cual hablamos antes, ¿no es cierto? De hecho, me parece que en esto se está viendo que el que manda realmente es Netanyahu y el perrito faldero es Donald Trump. Que también en todo esto que estás planteando es desconocer lo que es China, el desconocimiento de Occidente respecto de Oriente, porque China ya ha demostrado que no es tan fácil atarle las manos. Exactamente, sí, 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 bueno, también hay un desconocimiento total de China, de Oriente. Vos fijate, desde los chistes que hacemos en una reunión de amigos, diciendo pavamente que los chinos son todos iguales, o los japoneses, o ese tipo de cosas que demuestran ignorancia, ¿no? Hasta Ujú. cuestiones más serias. Alguien que quiera hacer un negocio con China, cómo se encara, o cuestiones diplomáticas, o cuestiones. Hubo barbaridades que dijo Bullrich o el anterior canciller sobre China. No, la verdad que Occidente es lamentable, es patético, porque muestra
además se enorgullece de su propia ignorancia, ¿no? No sabemos nada de India, nada de China, nada del mundo islámico, y bueno, así nos está yendo. Me parece que eso hace que el mundo sea cada vez más peligroso. Esto que planteaba, hablando de lo que se enorgullece vanamente los occidentales, esto que planteaba Donald Trump respecto de haber liquidado un régimen malvado. ¿Qué análisis te merece? Y ya te libero, perdón. No, no, bueno, primero que no han liquidado nada todavía, y segundo que un régimen malvado, como decía recién, que nunca atacó a nadie, salvo cuando fue la guerra entre Irak e Irán en la década de 1980, porque Irak en ese momento fue usado por Estados Unidos, digamos, Saddam Hussein fue usado por Estados Unidos para atacar a Irán, justamente porque venía de la Revolución Islámica en el 79. En los 80 viene la guerra. ¿Quién es el malvado? Estados Unidos, que usó a Saddam Hussein y después, como ya no le sirvió más, terminó como terminó Saddam Hussein. Pero Irán nunca atacó por motus propio a nadie. Irán, como te decía recién, y reafirmo, firmó el Tratado de No Proliferación, permite las inspecciones, está negociando la cuestión nuclear, cosa que no hace ni Estados Unidos ni mucho menos Israel, ¿no es cierto? Entonces, hasta desde un punto de vista de sentido común, uno se pregunta por qué se arroga el derecho Estados Unidos o Israel a decir yo puedo tener ciertas armas y vos no. Así que si hay un régimen malvado me parece que es justamente el de Tel Aviv y el de Washington.